Que tenemos de estar reunidos para juntos adorarte a ti, el único Dios verdadero. Tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios de la misericordia, el Dios del amor. Y queremos reconocerte, Señor, una vez más como el único Dios, como el Señor, el que gobierna, el que nos conoce, el que nos ama. Y queremos darte las gracias, Señor, porque podemos reunirnos aquí en este lugar para reconocerte, Señor, y para adorarte. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorifícate en medio de nosotros en esta mañana. Señor, que tengamos todo nuestro ser dispuestos y preparados para esta entrega, para esta fiesta, la celebración de cada primer día de la semana. Tu pueblo se reúne en toda la faz de la tierra y queremos unirnos a tu pueblo para juntos, Señor, darte la gracia. Señor, ser tus hijos es un privilegio. Y queremos, Señor, agradecerte lo que un día hiciste con nosotros. Y por eso, Señor, estamos aquí, para reconocerte y para adorarte. Envuélvenos con tu gracia, Señor. Que todo lo que hagamos pueda ser de tu agrado. Prepáranos, predispón nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que, Señor, podamos recibir tu palabra y para que tú recibas nuestra adoración y nuestra alabanza. Pedimos una bendición para diferentes lugares aquí en esta ciudad que se reúnen también para juntos adorarte. Bendito sea tu nombre, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén, amén, Señor. Siéntense, por favor. Muy bien, queremos dar la más cariñosa bienvenida a todos. Sed bienvenidos. Estamos contentos de poder estar aquí juntos. No hay nada mejor que podamos hacer un día como este, ¿verdad? Que venir aquí a adorar a nuestro Dios. Bienvenido.
¿Tenemos alguna visita? ¿Estamos contentos de disfrutar de esta visita? Todos sean bienvenidos. Algunos anuncios. El sábado que viene tiene lugar Cántale. Como sabéis, es una celebración especial y queremos que todo el mundo pueda participar. Se están vendiéndose entradas ahí al final. Incluso, como ya hemos anunciado, se reciben entrada cero, ¿se llama? Fila cero. Aquel que incluso no vaya a venir, quiera colaborar con este proyecto que tiene una finalidad misionera. Así que tomen buena nota, que será un día muy especial. El domingo que viene también será la clausura de la escuela dominical. Sí, la clausura de la escuela dominical. Así que tomen también buena nota para que sepan que es un acto muy especial. Esto es muy importante. Y bueno, ahí estamos, como cada domingo, ¿verdad? Más adelante tendremos que despedir a algunas personas que se marchan por algún tiempo, de cuyo nombre no quiero acordarme. Muy bien. Vamos a tener una lectura en esta mañana y vamos a hacerlo de una manera especial. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos el Salmo número 23. Vamos a leer juntos el Salmo número 23. Pero todos juntos, todos vamos a ir leyendo. Así dice la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la palabra del Señor. Amén. Siéntense, por favor. Ahora vamos a seguir adorando a nuestro Dios y lo vamos a hacer por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Los hermanos que están encargados, por favor, salgan en estos momentos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido que hoy es el día apartado para ti, con la intención de que todos los que estamos aquí presentes, Señor, te adoremos y glorifiquemos tu santo nombre en todo el resto del día, Señor. Y que tú esta ofrenda y diezmo, que tú la multipliques, Señor, según tu necesidad. En el nombre de Jesús, amén.
Señor, realmente reconocemos que toda la creación a una, pero sobre todo nosotros, Señor, los seres humanos, queremos gozarnos en ti. Reconocemos que no hay nadie digno de alabanza, solamente tú eres Dios. Por eso, Señor, nosotros cuando miramos los cielos, cuando miramos tu creación, cuando vemos tu fidelidad y tu bondad en nuestra vida, pues la verdad es que no tenemos más remedio que reconocer que solamente tú eres el Señor, que tú sigues sentado en el trono, que tú sigues teniendo control absoluto de todo lo que hay, de todo lo que existe, de todo lo que ocurre, porque solamente tú eres Dios. Nosotros, Señor, nos caemos, a lo mejor no físicamente, pero sí espiritualmente, caemos delante de ti reconociendo que tú eres digno de toda adoración. Y que como iglesia cada día podamos reconocer más, Señor, tu grandeza, para que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor, como decía el apóstol Juan. Señor, deseamos ser cada día adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, y que el mundo entero pueda ver que tú eres el Rey. Ese es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy buenos días. Pasen hacia adelante, sin miedo. Hay mucho asiento por aquí. Recuerden lo que dice la Escritura. Bienaventurados los que estén delante. Eso de que los últimos son los primeros no se aplica aquí. Los primeros aquí les llega antes el sonido. Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos contentos de celebrar juntos este domingo, este encuentro donde celebramos el nombre de Dios, donde celebramos que somos sus hijos rescatados por su gracia. Yo os pediría que vieseis la Biblia por Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, y que hoy tengáis paciencia conmigo, no porque vaya a ser muy largo, que puede ser, sino porque el texto es apasionante. Y si veis que me levanta un poco el ánimo y grito un poco más de la cuenta y me meto mucho apasionadamente dentro del texto, es porque el texto lo merece. El texto lo merece. Cuando lo leáis y cuando lo estudiemos, os daréis cuenta que el texto merece que de nuestro corazón corran ríos. De nuestro interior nazca un fuego como decían esos en el camino de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón al oír todo lo que nos contaba cuando el Señor empezó desde el principio hasta ahora a contarnos? Eso debe ser lo que ocurra hoy en nosotros, que cuando oigamos ahora la palabra del Señor, empiece nuestro corazón a arder de tal forma que sea difícil controlar todo lo que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas en esta mañana. Yo espero que pueda ser para vosotros igual de apasionante esto que vamos a ver hoy en Daniel capítulo 7. Pasamos el ecuador hoy de este libro y nos adentramos en otra fase del mismo, que espero que sea, como digo, de mucha bendición. No hay reino, no hay rey, no hay nación. Ese era el pensamiento que martilleaba la mente de los judíos en tiempos del profeta Daniel. No hay reino, no hay rey, no hay nación. Eso golpeaba sus mentes. El trono de David y de su descendencia desapareció.
no había rey ni en ese tiempo con Babilonia y los medopersas, ni habría rey y trono después con los griegos, ni siquiera habría trono cuando Jesús, el Hijo de Dios, estuvo aquí. Porque en ese entonces reinaban los romanos. Toda esperanza se desvaneció. Todo aquello que mantenía unánime, firme, junto al pueblo había desaparecido. Entonces, si no había rey, si no había reino, ¿cómo es que Jesús dijo el reino ha venido? ¿Cómo es que el Señor Jesús dijo el reino se ha acercado? ¿Cómo es que Jesús afirmó que el reino ya está aquí? ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo el reino se ha acercado? Pues de eso vamos a hablar hoy, en Daniel capítulo 7. Yo os invito a que leáis conmigo desde el versículo 1 en adelante y poco a poco iremos leyendo todo el capítulo. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego, ¿qué hizo? Pues escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, observando, hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba, miraba, seguía viendo todo esto, los cuernos, cuando yo los miraba y los observaba, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Hermanos, si algún día hay que interpretar las Escrituras, hoy es el día, ¿verdad? Hoy es un día bueno para descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Dejadme deciros que lo que acabamos de leer es una manera muy gráfica de contar la historia. Una manera muy gráfica de contarnos lo que ya ha sucedido en la historia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque toda la Escritura es inspirada. Esto que hemos leído no son mis palabras, ni siquiera son las palabras de Daniel. Estas son tus palabras, Señor, inspiradas a los hombres, traídas a nosotros porque son útiles. Son útiles para enseñar. Señor, yo te ruego que tu palabra hoy nos enseñe. Que tu palabra hoy penetre en nuestro corazón y nuestra alma hasta partirlo en 2. De tal forma que podamos ser transformados por ella. Nosotros hoy honramos tu palabra y te honramos a ti, quien nos ha dado la palabra. Te honramos a ti por lo que nos comunicas. Te honramos a ti, Señor, por lo que tú hoy nos dices. Queremos hacerlo prestando toda atención a lo que tú tienes en este capítulo 7 de Daniel. Padre, te ruego por tu gran misericordia que nuevamente tú, a través de tu Espíritu Santo, intervengas con poder en este estudio, en esta mañana. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros capítulos de Daniel, del 1 al 6, describen la vida, los eventos de la vida del profeta.
La segunda parte del libro, que hoy comenzamos, desde el capítulo 7 al capítulo 12, son una serie de visiones que Daniel tuvo durante esos eventos. Son visiones que él contempló durante su periodo en el cautiverio. Recordemos lo que dice el capítulo 1, versículo 17. Lo podéis ver conmigo. A estos 4 muchachos, haciendo referencia a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, atentos, recordad conmigo, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Si a alguien había que revelarle algo, algún secreto, algún misterio que había estado escondido pero que ahora iba a ser revelado, tenía que ser a Daniel, a quien se le había dado entendimiento en toda visión y sueños. El Señor bendijo a Daniel con ese don. Probablemente esta visión del capítulo 7 tuvo lugar entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Daniel, entre el momento en el que desaparece Nabucodonosor y llega al trono de Babilonia Belsasar. De hecho, el versículo 1 dice que esto sucedió en el primer año de reinado de Belsasar, el que sucedió a Nabucodonosor. Curiosamente, hermanos, su primer año de reinado, el primer año de reinado de Belsasar, coincidió en el tiempo con el primer año de reinado de Ciro el persa. O sea, que cuando empezó a reinar Belsasar en Babilonia, sin saberlo, sin conocer ese dato, Dios ya preparaba a los medopersas para juzgar a Babilonia. Empieza a reinar Belsasar y él, sin conocerlo, también empieza a reinar Ciro el persa, quien, como vimos la semana pasada, fue quien desbancó a Belsasar del trono. Y justo ahí, en ese momento donde empieza a reinar Belsasar en Babilonia, donde empieza a reinar por otro lado Ciro en Persia, justo en ese mismo momento a Daniel Dios le concede el privilegio de observar el devenir de la historia. En una 85 pulgadas a 8K Full Definition, Daniel tiene delante de él todo el panorama mundial. A Daniel se le revela toda la historia que iba a suceder. En otras palabras, a Daniel se le da una exclusiva mundial. Solo él iba a conocer el devenir de la historia. Hermanos, lo que nosotros tenemos aquí delante, esta visión es la misma que el sueño de la estatua que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, pero expresada ahora de forma diferente. Ya no es una estatua con aspecto humano compuesta de 4 metales pesados, ¿os acordáis? Oro, plata, bronce e hierro, sino que ahora son 4 bestias. No son 4 metales, sino que son 4 bestias. Lo que soñó Nabucodonosor, pero ahora un poco más amplio y expresado con otras ilustraciones que nos ayudan a entender el devenir de la historia. Dice la Biblia que estando una noche durmiendo Daniel en su cama, le llega esta visión. Lo primero que ve Daniel es un mar enorme. Hermanos, el mar aquí en el versículo 2 es símbolo de caos, es símbolo de desorden, es un mundo que se rebela contra Dios. Eso es lo que ve primero Daniel, un mundo que está en contra de Dios y de su voluntad. Un desorden que ocurría en todo el planeta, en las 4 esquinas del mundo, los 4 vientos, norte, sur, este y oeste. Todo el caos llenaba la tierra. Y en ese caos, dice la Biblia que Daniel ve erigirse 4 bestias, una detrás de la otra. Una bestia reemplazaba a la anterior. Las ve nacer, las ve levantarse y las ve morir.
las ve irse una tras otra, las ve nacer, las ve erigirse, levantarse y luego desaparecer. Hermanos, es curioso que en la Biblia los reyes malos y sus reinos se les compara a este tipo de animales salvajes. En Proverbios 25, por ejemplo, en el capítulo 15, dice Proverbios 28, 15, león rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre pueblo pobre. León y oso es un malvado que reina. Imágenes de animales fieros que vienen a juzgar, como leemos en el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido a sus hijos, los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Así es lo que la Biblia nos dice acerca de estos reyes, algunos malvados que actuaban con injusticia sobre su pueblo. Hermanos, Daniel vio que 4 reinos se levantaron y llegaron al poder uno tras otro. Los 4 eran diferentes. Por supuesto, estos animales, que nadie lo entienda así, estos animales no son animales reales. Ninguno de estos animales que ve Daniel son reales, sino que simbolizan, representan el carácter del reino que ellos están mostrando, o representan cómo actuó el rey de ese reino, o cómo actuó ese reino, o cómo dejó ese reino su sello en la historia, o mejor dicho, cómo Dios los usó para cumplir sus propósitos. Eso es lo que representa cada bestia dentro de este capítulo. La primera que ve Daniel está en el versículo 4, león águila. Dicen los frikis que les gustan los superhéroes que el mejor superhéroe que existe es Superman, porque vuela. Los demás son superhéroes que no tienen ese poder, tienen que utilizar maquinaria para volar. En este caso, Superman no. Tiene poder y además vuela. Pues esto es un león águila, fuerza y vuelo, el rey de la tierra y la reina del aire. Un animal perfecto, una maquinaria bien engrasada. Recordad que así era el símbolo de Babilonia. Lo vimos en una imagen, como en sus muros tenían la imagen de un león alado. Pero este león alado, dice Daniel, que fue humillado. Quien una vez pareció estar por encima de lo divino, ¿os acordáis de Nabucodonosor? Quien una vez creyó estar por encima de Dios, cayó como un simple mortal. Después llega el gran oso, versículo 5, un oso extraño. Estos son los medo-persas. Estos son los que venían con Ciro, el persa. Y Dios tenía un propósito para los medo-persas. Dice el versículo 5 que Dios permitió que devoraran mucha carne y así hizo Ciro. Esto es lo que hicieron los medo-persas. Derrotaron a todos los grandes reinos de la tierra los derrotaron los medo-persas, a Lidia, a Egipto y a Babilonia. Y tras ellos, tras los medo-persas, uno parecido al primero, pero diferente. Versículo 6, el leopardo alado, o sea, los griegos, dirigidos por el gran Alejandro Magno. Alejandro Magno fue, como dice el versículo 6, el que dominó. Y los que entendéis un poco de deporte sabéis que cuando un equipo domina, quiere decir que ha tenido todo el control y que el otro no ha tenido ni una oportunidad. Ese fue Alejandro Magno. Dominó, controló. Las 4 cabezas que dice el versículo 6 profetizaba que el rey haría algo con su reino, dividirlo, separarlo en 4 parcelas. Hermanos, así sucedió. Eso es lo que hizo Alejandro Magno con su reino, lo dividió en 4, con 4 cabezas. Por eso, quiero deciros algo.
nuestro mejor comentario para este capítulo 6 es la historia. La historia de la humanidad. La historia que certifica que lo que ve aquí Daniel fue lo que verdaderamente ocurrió. Y ahora solamente estamos viendo la visión de Daniel, luego el ángel le va a dar la interpretación y veréis cómo coincide perfectamente con lo que luego pasó en la historia. Pero llega el versículo 7. La última bestia, el último reino, dice el versículo 7 que era espantoso, terrible y en gran manera fuerte. Devoraba, desmenuzaba, pisoteaba. Hermanos, así hizo Roma. Eso es lo que hizo Roma con sus enemigos. Dice que esta bestia tiene 10 cuernos. Hermanos, los cuernos son una señal de poderío. Y los españoles sabemos de esto. ¿Acaso no tenemos un toro con cuernos bien alzados? Ahora ya lamentablemente no se ve tanto, pero si antes en los 90 conducías por España, te veías toros por todas las esquinas. Una señal ahí de poderío, un toro negro bien grande, ¿verdad? Con un cuerpo, pero sobre todo con unos cuernos altos y anchos y fuertes, demostrando poderío. Pues bien, estos 10 cuernos son los 10 Césares que tuvo Roma. Reyes, dice el versículo 24 que veremos más adelante. Julio, Augusto, Tiberio, Cayo, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Esos son los 10 Césares que reinaron en Roma. Levantar los cuernos es el gesto del animal para amedrentar o para amenazar. Y eso hicieron los Césares. Toda imagen del César es con la cabeza alta. Toda imagen esculpida del César es con su cabeza erguida. De hecho, todos que saludaban al César tenían que saludarle cabeza erguida. El César levantaba la cabeza y mostraba su poderío, su orgullo. Pero el que más levantó la cabeza en orgullo, el pequeño de todos. El pequeño insolente que se cuela ahí, se mete en las rendijas. El pequeño insolente, Nerón. Sí, Nerón. Dice el versículo 8 que es un cuerno pequeño que se cuela, que se entremete. Hermanos, se dice que es pequeño no porque Nerón fuese pequeño en estatura, sino porque Nerón no estaba en las quinielas. Se sabe que es Nerón porque nadie apostaba ni un duro para que Nerón fuese emperador de Roma. Nadie lo veía como emperador, si no fuera porque los 3 que hubo antes fueron asesinados. 3 antes que él fueron arrancados de raíz, como dice el versículo 8, así sucedió después. Tiberio, Calígula y Claudio fueron asesinados para dar paso al pequeño en el que nadie pensaba, a Nerón. Nadie creía que él podía ser emperador, pero como estos 3 murieron, el que no estaba en las quinielas se coló. Él no estaba en la línea de sucesión. Aún así, sabemos que Nerón fue el peor de todos los emperadores, el más bruto, el más bestia. Él sí verdaderamente pisoteaba, él sí devoraba y desmenuzaba. Nerón fue el que abrazó la persecución judía sobre los cristianos y la hizo su prioridad, su meta primera. Quiso acabar con el cristianismo. De hecho, se piensa que fue él quien sentenció a muerte a Pedro, crucificándole boca abajo, y a Pablo, decapitándole. Hermanos, este es el panorama horrendo que le está presentando Dios a Daniel. Esta es la imagen que le está presentando Dios a Daniel. 4 bestias, 4 reyes, Daniel, van a llegar. 4 reinos. Ese es tu futuro, Daniel. Ese es el futuro de la humanidad. Y lo peor de todo, ese es el futuro del pueblo de Dios. Una pesadilla. Bestia venía y otra peor la sustituía. Hermanos, qué imagen tan desalentadora. Qué imagen tan desagradable.
como una peli de mal cuerpo, ¿verdad? Esas pelis que la estás viendo y te está dando dolor de barriga y dices, ¿por qué estoy viendo yo esta película con el mal cuerpo que me está dando? Pues eso es lo que Daniel hasta ahora está viendo. Le está produciendo mal cuerpo, le está produciendo dolor. Pero no termina la visión ahí, continúa en el versículo 9, dice, estaba yo mirando, sufriendo por lo que veía, hasta que fueron puestos unos tronos. Lo que yo estaba viendo se terminó hasta que fueron puestos unos tronos. No un trono, unos tronos. Y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve. El pelo de su cabeza como el del pastor Cadmé, dice. Como la lana limpia. Su trono, atentos hermanos, llama de fuego. Y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez, en mayúsculas, se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, esto es muy importante. Si podemos poner ahora mismo esta que vamos a ver ahora, es quizás una de las cosas más importantes de nuestro texto. Todos estos fuertes reyes, todos estos, Nabucodonosor, Ciro, Nerón, Alejandro Magno, todos estos reyes reinaron hasta que aparece el anciano de días. Todos estos tienen dominio, control, hasta que interviene Dios. Hasta que Dios aparece en escena, hasta que aparece el rey, hasta que aparece el juez, hasta que aparece el cielo. Y cuando el cielo se manifiesta y el trono se coloca, ya todo el mundo sabe quién es quién. Hasta que llega el fuego, dice. Hermanos, el fuego en la Biblia es señal de juicio. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 que nuestro Dios es fuego consumidor. Llega el rey, cuyo reino, dice el texto, es superior. Miles de miles, dice el versículo 10, le servían. Y no solo eso, sino que millones de millones estaban en su presencia. Este reino es superior a todos los anteriores. Este reino es mucho más grande que el reino de Babilonia, que el reino de los medo-persas, que Grecia, que Roma, que Inglaterra, que Rusia, que Estados Unidos, que China. Este reino es mucho más grande, pues miles de miles le sirven, millones de millones están delante de él, llegan ante la presencia del anciano de días, el juez. ¿Por qué es el juez? Porque en su mano posee los libros. ¿Qué son los libros? El registro de todo lo que ha pasado en la tierra. Punto por punto. Nada fuera, todo escrito. Perfecto conocimiento de lo que pasó, perfecto conocimiento de lo que hicieron estos reinos y estos reyes. Pero mientras se coloca el imperio, el reino, mientras se coloca al rey, dice que ahí en ese momento hay un tumulto, versículo 11. Yo entonces estaba mirando todo esto a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno pequeño, Nerón. Y mientras miraba, mataron a la bestia, a Roma. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio. Pero interesante, les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. El reino se está colocando, el reino está empezando, el reino se está estableciendo en tiempos de Roma y cuando se establece, ¡boom!, Nerón cae. Roma es fuertemente golpeada. ¿Por qué? Capítulo 2, la piedra que fue cortada golpea. La piedra que fue cortada golpea los pies de hierro y de barro a Roma y acaba con ella. Igual que le pasó a los otros tres. Los otros tres fueron también exterminados. No por este imperio, fue exterminado porque vino otro reino, pero todos fueron utilizados por Dios. Lo curioso es que hoy siguen existiendo. Hoy hay Roma, hoy hay Grecia, ¿verdad?
Hoy siguen existiendo, pero sin el mismo poder, sin el mismo dominio. Hoy están, sí, como dice el versículo 12, pero están bajo el poder del único reino que existe y prevalecerá, el reino de Dios y de su Cristo. Hoy siguen estando por un tiempo, pero sin el mismo poder y sin el mismo dominio. Y dice el versículo 13, que miraba yo esta visión, estaba Daniel observando ahí a 8K, todo perfectamente definido. Miraba la visión de la noche y vi, qué interesante, que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el altar, hasta la presencia del anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. En esa escena, el reino colocándose, el reino acabando con el último imperio que se quiso levantar y creer que era más que Dios, Roma, se llega a ver cómo en las nubes se acerca el Hijo del Hombre. Hermanos, el Hijo del Hombre es el título que Jesucristo tomó para sí mismo. En los evangelios vemos cómo Jesús dice de sí mismo que Él es el Hijo del Hombre, de la descendencia del rey David, rey de reyes, pero con la humildad de un simple hombre, 100% divino, 100% humano. Pues bien, dice el texto que este Hijo de Hombre llega hasta la propia presencia del Anciano de Días. Hasta la propia presencia de Dios. ¿Por qué? Porque solo Jesús podía llegar a su presencia. Porque solo el Hijo del Hombre podía estar en la presencia del Anciano. ¿Por qué? Porque hay tronos. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, según nos dice el Antiguo Testamento, el único que se movía entre las nubes para los judíos, el único que estaba conectado con las nubes era Dios, Yahvé, Jehová. El único. ¿Os acordáis cuando el pueblo es rescatado, liberado de Egipto? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Éxodo? Que una nube iba con ellos, dándoles sombra. ¿Qué dice más adelante? Cuando Dios va a darle las leyes, cuando Dios va a escribirle los mandamientos, dice que en el monte Sinaí se vio una nube y un estruendo tan grande que era la gloria de Dios, la presencia de Dios con ellos. Que pasó luego en Levítico más adelante cuando el pueblo hace un tabernáculo para la adoración de Dios y dice Levítico capítulo 19 versículo 2 que una nube llenó el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento conectaba las nubes con Dios. Todo el pueblo judío sabía que el único que estaba en las nubes era Dios. Pues bien, si solo Dios viajaba en las nubes, que el Hijo del Hombre haga lo mismo, lo coloca al mismo nivel que Dios. Por lo tanto, este Hijo del Hombre es una divinidad. Es Dios. Es el Dios encarnado. Al Hijo de Dios, dice el texto, el anciano de días le dio lo que otros reyes desearon, pero solo tuvieron por un poco de tiempo. Versículo 14. Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvan. A ellos se les concedió esa oportunidad, pero solo por un poco de tiempo. A Cristo, Dios Padre, se lo ha entregado eternamente. Dice el versículo 14, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. ¿Quién dijo eso? Nabucodonosor. ¿Quién volvió a decir eso? Ciro. Y ahora ¿quién llega? El Hijo del Hombre. Y demuestra que a Él se le dio todo el dominio, todo el poder. Hermanos, esta sí que es una sentencia radical.
Hermanos, esta sí que es una sentencia que no puede ser revocada. Esto no es la ley de Media y de Persia. Esta es la ley de Dios. Esto no puede ser borrado por mucho que los hombres nos empeñemos en coger una goma y decir que quitamos a Cristo de la historia, que quitamos a Cristo del panorama, que quitamos a Cristo y que no existió, que no fue quien dijo ser. Esto no puede ser borrado. Esto está escrito, esto está dicho y lo ha dicho el anciano de días. Lo mejor de todo es ¿cómo venció este reino a Roma? ¿Cómo venció este hijo de hombre? ¿Cómo ejecutó Cristo la orden del anciano de días? Pues como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, así venció nuestro rey. Dice Pablo que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se bajó de ese trono celestial, tomó la forma de siervo y si no fuera suficiente, se hizo semejante a los hombres. Nació como un bebé. Más aún, dice Pablo, hallándose en esa condición de hombre, humillándose hasta ese punto, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente. ¿Obediente? El que jamás tuvo que obedecer a nadie, el que siempre daba las órdenes, ahora se hace obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Así consiguió el reino para nosotros. Así consiguió establecer su reino en la tierra. Por eso continúa Pablo diciendo, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no de Nabucodonosor, no de Ciro, no de Alejandro Magno, no de Nerón, no de Julio, no de César, no de Biden, no de Pedro Sánchez, no de Putin, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, quiera o no, atento a esto, quieras o no, toda lengua va a confesar que el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el Señor, el Rey, el que estableció su reino y jamás será conmovido, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que ve Daniel. Cómo el reino de Dios se establece y se establece para siempre. Pero ahora, para mayor confirmación a Daniel y también para nosotros, un ángel tiene la cortesía de explicarle a Daniel lo que pasaba. Versículo 15. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu, no es para menos, hasta lo más hondo de mi ser. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lo que veía era grandioso. Pero tuve el valor de acercarme a uno de los que estaban allí. Qué curioso que en estas visiones haya ruegos y preguntas, ¿verdad? Es muy interesante, porque también en Apocalipsis vemos como Juan tiene en esa visión la capacidad de decir, un momento, quiero hacer un inciso, una preguntilla. Aquí en lo que hace Daniel, dice, estaba yo asombradísimo y me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo entender, conocer la interpretación de las cosas. Esta es la interpretación. Hermanos, todo lo que hemos dicho antes lo explica perfectamente ahora el ángel. No hay que darle muchas vueltas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino. Atentos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hermanos, este es el mensaje central de Daniel. Este que tenemos aquí. Los santos prevalecerán. Los santos permanecerán hasta el fin. Los santos que han confiado en Cristo continuarán sin importar lo que nos suceda aquí en la tierra. El reino ha sido dado a los santos. Este reino, la vida eterna con Dios, es algo que el Señor nos ha dado gracias a la obra de su Hijo Jesús,
su enorme gracia y su gran misericordia. El que crea en el Hijo del Hombre entrará a formar parte de este reino. Y no será un miembro del reino, será un poseedor del reino. Será un heredero del reino. Será igual, tratado con los mismos derechos que el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Dice el versículo 19 que entonces no podía parar. Tuve más deseo de saber la verdad. Qué curioso Daniel, no se conformó. La verdad acerca de la cuarta bestia. Es que la cuarta bestia tiene su aquel, ¿eh? No sabemos ni siquiera si era un animal, si no, tenía 10 cuernos, lo único que se nos dice, uno de ellos era pequeño. Yo quería saber más. ¿Qué eran esta bestia que era tan diferente a las otras? Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, ese Nerón, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, contra los creyentes, y los vencía. Parecía que Roma iba a acabar con toda esperanza del pueblo de Dios. Parecía que Roma era invencible, que iba ganando. Y Nerón se veía con esa capacidad, pero el partido no había acabado. Messi todavía no había salido a jugar. El partido no había terminado. Porque parecía que vencía y llega al versículo 22 y dice: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Parecía que Roma vencía, pero llega la piedra, coloca el reino y golpea a Roma de tal forma que la deja cao. Y el ángel sigue explicando y dice: la cuarta bestia. Esto es muy, muy importante, hermanos, porque explica muy bien lo que hemos visto hasta ahora. La cuarta bestia, Roma, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes, a los 3 que murieron antes de Nerón. Este hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Hermanos, es cierto que Nerón llegó después de 3 Césares asesinados. Es así como dice la historia que llegó al trono. Y también es cierto que cansó a los creyentes, amedrentó a los creyentes, persiguió a los creyentes, pero no pudo destruirles. Eso dice el texto y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque Nerón atrapaba a uno y lo mataba y cientos creían. Nerón atrapaba a uno, lo mataba y otros cientos creían. Nerón los utilizaba como antorchas para su jardín y miles creían. Hermanos, lo que él intentó fue una osadía. Eso no puede ser. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. La persecución de Nerón solo hizo que la iglesia creciera, creciera, creciera y creciera. Que el reino se extendiera hasta aquí. Hasta un pueblecito llamado Rincón de la Victoria. Nerón creyó cambiar las costumbres. Así de osado era. Creyó cambiar las costumbres. Creía que podía cambiar las leyes. Se veía como Dios.
pero solo le duró tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir dos cosas. Una, que ese fue el tiempo exacto que reinó sobre Roma. Si tomamos tiempo como un año, entendemos que tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. En total, 3 años y medio, lo que Nerón reinó en Roma, desde casi finales del 64 hasta un poquito adelantado el 68 después de Cristo. Exactamente lo que reinó Nerón. O puede significar lo que pasó ayer con Lukaku. Ahora os dejan fuera de juego ya vosotros, ¿eh? Muchos de vosotros no lo visteis, yo lo vi. Puede significar lo que ocurrió ayer con Lukaku. ¿Qué pasó con Lukaku? Lukaku es el delantero, uno de los delanteros del Inter de Milán, que le llega el balón del partido a su cabeza a medio metro. ¿Y qué ocurre? ¿Qué se escucha de todos los madridistas que tengo alrededor mía? Gol, gol, uy, se la ha parado. Otra oportunidad que tuvieron que con la cabeza casi, gol, gol, al palo. Eso es lo que ocurre aquí. Eso es lo que pasaba con Nerón. O sea, Nerón dice, tiempo, puede ser. Tiempos, va a ser. Medio tiempo, no va a ser. Eso es lo que le ocurre a Nerón. Él creía cambiar la historia, él creía cambiar la ley, él se veía cada vez más arriba. Tiempo, tiempos, ¡ay! Final del partido. Y no fue, ni jamás será, por lo que dice el versículo 27. Porque todos los reinos estarán siempre debajo del reino de Dios. Todos. Hasta el reino más reciente del cual nosotros hemos podido ser testigos oculares, hemos podido ver el mundo entero, la coronación del rey de Inglaterra. Hermanos, estamos hablando del rey de Inglaterra. Este no es el presidente de la República Democrática de mi casa. Este es el rey de Inglaterra que delante del mundo entero dice que su reino está debajo del reino de Dios. Así es y así será siempre. El reino de Dios siempre permanecerá, y sobre todo si se trata de reinos tan malvados como estos. Y dice el versículo 28 algo maravilloso. Aquí fue el fin de sus palabras. Aquí terminó la visión. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. ¿Pero qué hice yo? Guardé el asunto en mi corazón. Hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer con Daniel capítulo 7. Guardarlo en nuestro corazón. Esto es lo que hizo María desde que recibió el anuncio de que iba a ser la madre de Dios encarnado. La que le iba a llevar en su vientre. Dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que las atesoró, las disfrutó. Hermanos, esta visión fue una bendición para Daniel. Fue una tremenda bendición. Dios le dijo justo lo que necesitaba a Daniel y a su pueblo. Para eso fue escrito principalmente el libro de Daniel, hermanos. Para traer consuelo al pueblo de Dios durante momentos muy complicados de la historia. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? Ahí, cautivo. Cautivo. Y por eso llega esta visión, para animar a un pueblo que está cautivo. Pero es que poco después, cuando el pueblo se restablezca un poco y Esdras vuelva y empiece a construir de nuevo el templo y llegue Nehemías y se construyan las murallas, luego llegará un tal Antíoco Epífanes, un sirio, que destrozará Jerusalén, que intentará quitar del medio toda adoración, toda religión, borrar el nombre de Dios del mapa. Esa era su intención, borrar el nombre de Jehová del mapa. Y el pueblo sufre otra vez, pero lee el libro de Daniel y sabe que va a llegar un reino, que va a llegar un rey, y ahí tiene esperanza. Pero luego llega, el rey se manifiesta y entra sentado en un pollino. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron.
Y llega de nuevo un momento muy complicado. El Imperio Romano se establece y consigue la destrucción de Jerusalén y del templo. Y entonces el pueblo nuevamente tiene que ir a Daniel y decir, no importa, el reino ya lo ha traído Cristo. El reino ya está establecido. Hermanos, el reino anunciado a Daniel no era algo para el futuro. No era algo para que Daniel lo pudiese transmitir a otros y a otros y a otros y a otros y los que llegasen los últimos lo leyesen. No. Era algo inminente para Daniel y el pueblo. Era algo que debían saber sí o sí. Debía darles esperanza y aliento. Hermanos, Daniel no fue escrito para que nosotros pensáramos en un reino futuro. De hecho, os voy a dar una buena mala noticia. Daniel no fue escrito para nosotros. Ni para ti ni para mí. Fue escrito para ellos. Para este pueblo. Fue escrito para que ellos supiesen que el rey no les dejaba. ¿Podemos nosotros apropiarnos de esa verdad? Gloria a Dios. Claro que sí. Nos podemos apropiar de esa verdad porque esa es la verdad que Dios le transmitió a su pueblo. Por eso tú y yo hoy podemos gozarnos y decir que pase lo que pase, estamos en el reino es nuestro y lo disfrutaremos desde hoy y para siempre. Hermanos, Dios está al control. Él puso su reino y Él puso su rey. Nuestro hermano Phil hace una preciosa observación de este capítulo 7. Dice, Iván, qué interesante es que todos los animales, todas estas bestias, son animales que devoran ovejas. Y dije yo, oh, qué interesante, ¿verdad? Los leones, los leopardos, los osos, devoran ovejas. Pero concluye él diciendo, pero el texto también dice que hay uno poderoso que defiende a las ovejas. Hermanos, este texto está aquí para decirle a Daniel que estaba por los suelos, que Dios le iba a defender, que su Dios iba a vencer a sus enemigos y sus fieles iban a prevalecer, no importa si estaban cautivos o no. Dios le anticipó a Daniel que el buen pastor iba a venir e iba a dar su vida por las ovejas. Y así concederle a Daniel y hoy a todos nosotros el ánimo que necesitamos. Para Daniel el ánimo es que los reinos caerían y el reino de Dios vendría. Así lo miraba Daniel. Para nosotros es saber que esos reinos ya cayeron y que el reino eterno de Dios ya está aquí. Nosotros lo podemos ver desde una perspectiva mucho más grande. Hermanos, la motivación no está en esperar un reino, sino en disfrutar del reino. Nuestra motivación no debe ser cuándo llegará ese reino, sino que nuestra motivación diaria debe ser disfrutar del reino. Hermanos, recordad conmigo, Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó? Llegó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu de Dios. Y todo aquel que entregaba su vida a Cristo recibía el Espíritu Santo de Dios y era hecho nueva criatura, había un nuevo nacimiento, tu nombre está escrito en el libro de los cielos, estás dentro del reino. Y aunque no es perfecto, porque aún también tenemos pecado, pero sí nos asegura lo perfecto. Sí nos garantiza lo perfecto. El aún no es una señal de algo perfecto que nos aguarda. Algo perfecto que nos espera, hermanos. Lo mejor no está por venir. Lo mejor ya ha llegado. Nuestra esperanza no es mirar hacia el futuro y decir, anhelar, como anhelaba Daniel, que eso sucediese pronto. Nuestra esperanza es diferente. Nuestra esperanza es que este reino, que aún no es perfecto por pecado, algún día lo sea. Hermanos, la cruz es nuestra señal. La tumba, el sello, el certificado. El ánimo más grande que Dios puede traerte a tu vida hoy es lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo en una cruz, levantándolo 3 días después de una tumba. ¿Tú estás desanimado? ¿Te falta ánimo en tu vida cristiana? ¿Vives esperando que suceda algo? ¿Que llegue en el futuro algo? No. No esperes al final. Disfrútalo ya. Vívelo ya. La profecía de Zacarías 9:9, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, ya se ha cumplido.
No hay que leerla diciendo cuándo llegará, hay que leerla diciendo ya ha llegado. El reino ya se puede disfrutar, hermanos. Ya puedes pertenecer a Él. De hecho, hoy nuevamente, el reino abre sus puertas. Como dice Marcos Vidal en la última canción que le ha dedicado a su esposa Conchi, el reino se invita a su castillo. A todos nosotros somos bienvenidos a su reino. Un reino de bienestar. Un reino que no es perfecto, pero que promete que lo será. El libertador te puede librar aún del reino del mal, porque su reino está por encima de todo reino. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor, llena de motivación para todos nosotros en esta mañana. Sabemos que tú tenías un mensaje con Él, decirle a tu pueblo en ese momento de Daniel que tú no les dejabas. Nosotros hoy como tu pueblo nos apoderamos de ese mensaje, nos arrodillamos delante de ti y te damos las gracias, porque sabemos que tú tampoco nos vas a dejar. De hecho, tú ya has certificado que no lo vas a hacer, porque tu Hijo Jesucristo murió en una cruz. El Rey fue crucificado, pero luego fue levantado. Tú lo levantaste de los muertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas posea la vida eterna, la vida del reino. Gracias, Señor. Creo que podríamos estar todos aquí que hemos creído dándote gracias todo este día por tu gran misericordia, por tu gran amor, porque tú has vencido, porque no hay nadie como tú. Tú estás sentado en el trono. Hay dos tronos, sí, tú y Jesucristo. Y nosotros nos humillamos ante ese trono de gloria, ante ese trono que ha juzgado, ante ese trono que juzgará. Nosotros nos humillamos y decimos, gloria sea tu nombre. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Quieras tú que muchos hoy puedan pertenecer al reino. Señor, invita a muchos hoy. Invita a cientos, a miles que formen parte de esos miles y millones de millones que durante la historia han sido bendecidos con un toque de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Adoramos a nuestro Rey. Bendecimos su nombre. Que el Señor os bendiga, que podáis disfrutar de un precioso domingo. Para ti.
todavía no tienes seguridad de que perteneces a este reino, si tienes duda, no desaproveches la oportunidad. Ahora es el tiempo. Si tú quieres recibir a Jesús, no te vayas de aquí sin hablar con nosotros y poder orar con nosotros. Hoy es el tiempo aceptable. No dejes de entrar en el reino de los cielos. Amén. Padre, acompáñanos. Acompáñanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y el poder del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de aquellos que a lo largo de la historia han tenido la alegría de poder entrar por las puertas del reino y poder disfrutar desde ahora y para siempre. Amén, amén. Siéntense, por favor.